proclamar de tu majestad, llevar de tu luz en la oscuridad, llegar a la meta, ser parte del plan. Toma mi vida y úsala. Hoy es tiempo de cambiar. Es tiempo de Buenas tardes, mejor dicho, muy buenas, estimados televidentes. ¿Cómo están ustedes? Bueno, aquí estamos nuevamente encontrándonos en este lugar. Para nosotros siempre es un gusto estar aquí, poder abrir la Biblia, poder compartir de una manera tan sencilla. Y bueno, hoy tenemos un tema que queremos compartir con ustedes. Se avecina Semana Santa y bueno, ¿no? Hay cantidad de poder decir, el huevo de Pascua y cantidad de tradiciones que se nos han ido de alguna manera incorporando a nuestra cultura, pero vamos a hablar, se podría decir, del centro, ¿no? Primero que nada, tal vez para limpiar un poco la historia, ver el origen de esta semana, y después nos vamos a centrar en un tema muy particular que es la resurrección de Cristo. Y vamos a tratar de abordarlo, se podría decir, como un hecho histórico. ¿Sí? Vamos a abordarlo de ese punto de vista. Antes vamos a hacer una oración muy breve al Señor para que nos dirijan este tiempo. Señor, te damos gracias por este lugar que tú nos has puesto, Señor. Gracias por todas las cosas y pedimos, Señor, que ahora al abrir tu palabra podamos transmitir tu verdad. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, primero que nada, ¿de dónde viene esta tradición, no? De la Pascua, la Semana Santa. Bueno, nosotros, como ustedes bien saben, tenemos un trasfondo católico, se podría decir, nuestra cultura, ¿no? Nosotros, los españoles, fueron quienes conquistaron toda esta zona, el Río de la Plata, y ahí ellos cuando trajeron esa religión llamada católica, ¿no? Eso ya venía con un trasfondo de la Iglesia Católica, allá en Roma, pero bueno, y ahí está toda la historia de la Iglesia Católica, ¿no? Pero ahí es donde viene la Semana Santa. Y esta Semana Santa, en realidad, fue, algunos la llaman la pasión de Cristo, ¿no? La última semana que Cristo estuvo sobre esta tierra en forma humana. Y ahí está, ¿no? Ahí suceden, si ustedes leen, por ejemplo, los evangelios, ustedes se van a dar cuenta que gran porción de cada evangelio, tanto Mateo, Marcos, Lucas y Juan, está dedicada a esa última semana, ¿no? Es como que se podría decir la historia ahí se hace más intensa, la historia de Cristo. Entonces, de allí viene la Semana Santa, de allí viene lo que nosotros también conocemos como la Pascua. La Pascua es una fiesta que venía inclusive desde antes, ¿no? De los judíos cuando salieron de Egipto, y ahí la Pascua es una celebración que se hacía. Y lo impresionante de todo esto, como ya estaba todo profetizado, los tiempos de Dios son exactos, y la muerte de Cristo esa semana se da exactamente como estaba ya profetizado, ese viernes, ¿no? Ese viernes de Pascua, cuando en la antigua cultura judía de alguna manera se mataba al cordero, decían ahí, ¿no? Entonces, todo un simbolismo, toda una historia que es muy interesante, pero vamos a seguir avanzando, ¿no? Nosotros, el tema que hoy nos compete, más que nada dentro de esa Semana Santa, es el domingo, ¿no? Nosotros esta Semana Santa comienza le llaman el Domingo de Ramos, o el domingo, ese domingo es cuando Cristo está viniendo de su ministerio, viene más bien del sur, y está llegando a Jerusalén. En ese domingo, antes de la resurrección, el domingo anterior, él viene llegando a Jerusalén y es impresionante, pero ese domingo dice que, claro, había tanta gente allí, alborotada, tanta gente que se juntaba en Jerusalén para festejar estas fiestas de los judíos, esta Pascua. También estaba el Imperio Romano, ¿no? Que era quien tenía todo bajo control, pero la cultura ahí estaba, toda agolpándose sobre Jerusalén.
Y ese domingo anterior lo reciben a Cristo, dice, como un rey, ¿no? Ahí también se cumple una profecía que dice que, ¿no?, el Mesías va a venir, dice, sentado sobre un pollino, sobre un burro, y ahí llega a Jerusalén, el domingo anterior a la resurrección, ¿no? Ahí comienza la Semana Santa. Entonces, ahí comienza también la pasión de Cristo, entra a Jerusalén, lo reciben, como le digo, ¿no?, un rey, y dice que ahí la misma palabra, dice que lo recibían gritándole Hosanna al que viene en el nombre del Señor, Hosanna a las alturas. ¿Qué eso quiere decir? O sea, Señor, sálvanos pronto, o sea, te reconocemos como rey. Y ahí lo estaban reconociendo, es increíble, ¿no?, cómo entra, y los judíos esperaban esa liberación, los judíos esperaban una liberación terrenal. Y es impresionante, pero este rey, Dios hecho hombre, el Cristo, el Mesías de Dios, venía entrando para ser rey y para, se podría decir, para dar libertad espiritual, para morir en la cruz por nuestros pecados y liberarnos de ese imperio del mal, se podría decir. Pero ellos querían ser liberados del imperio romano. Esos judíos no entendían, ¿no? Si bien eran las mismas palabras, pero con un sentido diferente. Entonces, ahí comienza, ¿no?, ese domingo, la semana, la última semana, la pasión de Cristo, lo que nosotros hoy se nos avecina, la Semana Santa. Ese domingo de Ramos entra a Jerusalén. Después pasa toda esa semana, se podría decir una semana muy intensa, ¿no? Jesús tenía mucha oposición. ¿Y por qué? Y se podría decir por decir la verdad. Él era la verdad. Él traía la verdad de Dios, la verdad del Padre. Y había todo un sistema, que sobre todo eran los principales opositores de Cristo, todo un sistema religioso. Es impresionante, ¿no? Pero un sistema religioso era lo que más se oponía a Cristo. Era un sistema que constaba de judíos, ¿no?, de los fariseos, nosotros los conocemos por ese nombre, según la Escritura, que se oponían, pero notoriamente a Cristo, ¿no? Y ahí, en toda esa semana, nosotros tenemos, enfrentamientos verbales entre el Señor, que decía la verdad y lo confrontaba a ellos con la verdad, y ellos que querían de alguna manera prenderle para matarlo, ¿no? O sea, ellos querían encontrar algún error, hacerlo como caer en algún error para agarrarlo y tomarlo. Y ahí hay, pero cantidad de diálogos impresionantes. Por ejemplo, uno muy conocido, que es cuando le presentan la moneda del César, ¿no? Entonces dice, acá lo vamos a agarrar a este hombre. Entonces le presentan la moneda del César y le dicen, maestro, ¿no? Para tentarle, para engañarlo, le dicen, maestro. Dice, ¿es lícito dar tributo al César? Entonces ellos pensaban, ¿no? Bueno, si dice que sí, lo vamos a tratar de traidor, porque está del lado del Imperio Romano. Y si dice que no, también lo vamos a agarrar, porque vamos a decir, este se está rebelando contra el rey. Y ahí esa palabra, ¿no?, magistral del Señor, que dice, dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Bueno, y ahí sigue esa semana hasta que llegamos a la cruz. Hasta que llegamos a la cruz, Jesús muere allí también. Todo esto, todo del principio de la vida de Jesús hasta su final, todo cumpliendo profecía tras profecía tras profecía. Es impresionante el horario de Dios, perfecto, se fue cumpliendo. En la cruz se cumplen muchas profecías, pero muchas profecías. Ahí Él entrega su vida, porque así dice la Biblia, dice, yo pongo mi vida, nadie me la quita, dice el Señor, sino que yo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y es lo que hoy vamos a estar viendo. Entonces, eso sucede el viernes. El viernes Él muere en la cruz y el domingo resucita. Y este es el tema de hoy, la resurrección de Cristo. Vamos a estar viendo algunos aspectos. Primero que nada, me gustaría comenzar con una... Algunos dicen que es una parábola, otros dicen que es historia, pero son unas palabras de Jesús que se encuentran en Lucas 16, del 19 en adelante, ¿no? ¿Qué dice estas palabras que menciona el Señor? Él dice que había un rico y Lázaro. Dice la parábola, algunos lo dicen la parábola del rico y Lázaro, o la historia del rico y Lázaro. ¿Qué dice esta? Dice lo siguiente. Dice que había un rico disfrutando de sus riquezas, ¿no?, en su casa, y en la puerta había un mendigo. Entonces dice que los dos mueren. Entonces, ¿qué pasa? Los dos mueren. Dice que el rico es sepultado, va a un lugar, se podría decir, de castigo, de condenación.
él, Lázaro, el que estaba allí, el mendigo, dice que es muerto y es llevado por los ángeles al seno de Abraham. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? O sea, ¿a dónde quiero ir? ¿Qué tiene que ver esto con la resurrección? Lo siguiente, allí hay una parte muy interesante cuando va transcurriendo esta historia que el Señor va diciendo. Entonces dice que está el rico, está ahí sufriendo, o sea, atormentado, la palabra que se usa, y dice que ve, dice Abraham, que Abraham es un antiguo de los judíos, el padre de todos los judíos, inclusive de los árabes. Entonces está Abraham y dice que está el mendigo en el seno de Abraham, o sea, está el mendigo con Abraham y por otro lado está el rico. Entonces el rico le dice, Padre, mírenle el diálogo, dice: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Y ahí Abraham dice unas palabras, dice, pero además dice todo esto, dice: una gran cima está puesta entre nosotros dos, o sea, dice, estamos separados. O sea, en este lugar, que ya, o sea, vos ya lo que hiciste en vida, ya no puedes hacer más nada, ya está en tu lugar, nosotros estamos acá. Entonces, miren lo que le dice al rico. Entonces dice, bueno, le dice, yo sé que no puedo cambiar esto, dice, pero te ruego, dice, pues, Padre, Abraham, dice que le envíes, o sea, que a Lázaro, ¿no? Dice que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que le testifique, a fin de que no vengan a este lugar de tormento. Entonces acá, lo interesante que dice, Abraham le responde, dice, a Moisés y a los profetas tienen, dice, óiganlos. Dice, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Y acá miren esto, acá termina el diálogo, dice, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. O sea, ¿qué quiero decir con todo esto que dije? Es que si no crees la palabra de Dios, revelada por Dios, la Biblia, aunque se levante un muerto, aunque se levante alguien entre los muertos, vos no lo vas a creer. Es lo que dice acá. Dice, tienen a Moisés y a los profetas, óiganlo. Dice, no, pero si se levanta un muerto lo van a oír. Dice, no, aunque se levante un muerto, no lo van a creer. Entonces, ¿qué le quiero decir, estimado televidente? Pruebas de la resurrección de Cristo hay muchas. Como hecho histórico es innegable. Es innegable. Como hecho histórico es innegable. Es impresionante. Realmente esto es verdad. Cristo resucitó. Cristo hoy vive. Y eso también es lo que hace la diferencia entre la religión cristiana con todas las demás religiones. Usted puede hablar de Mahoma y sabemos que Mahoma murió y está su tumba. Allí donde se hace toda esa procesión de los árabes, de los musulmanes, ahí está, ¿no? La tumba de Mahoma. Buda, otra religión, murió y allí yace él. Y como ellos, tantos otros, ¿no? Líderes de religiones. Pero Cristo, la tumba está vacía. Y es por poder de Dios. Entonces, ¿qué importancia tiene la resurrección? Tiene una importancia capital. Es algo de primera índole, o sea, de primera importancia. Entonces, sin resurrección no hay evangelio. Eso es una verdad. Si no hay resurrección, si Cristo no resucitó, no hay evangelio, no hay mensaje. El mensaje no tiene sentido. La Biblia dice que vana es nuestra fe. Entonces, ¿qué es el evangelio? Bueno, el evangelio podríamos estar toda la vida, y vamos a estar toda la vida hablando de él, y ni siquiera vamos a descubrir un poquito lo que es el evangelio. Pero déjenme a mí hablar un poquito de este evangelio, ¿no? La Biblia también, entre otras cantidad de definiciones, dice que el evangelio es poder de Dios para salvar. Ahí eso está en Romanos 1, capítulo 1, versículo 15 y 16, que dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvar. El evangelio es poder de Dios. El evangelio también lo llaman buena noticia. El evangelio es, o sea, es lo que Dios ha usado, dice, ha usado la locura de la predicación para salvar. O sea, el evangelio tiene poder para salvar. Entonces, ¿qué es este evangelio? Este evangelio está fundado en la persona y en la obra de Cristo.
¿Sí? Este evangelio es una buena noticia. Este evangelio es poder para salvar. Este evangelio es lo que yo te estoy compartiendo. Que Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores. Y Él murió en una cruz por tus pecados y no quedó ahí, sino que Él resucitó con poder, y hoy está sentado a la diestra de Dios en las alturas. Y tiene poder para salvar. Este mensaje tiene poder. Y este es el evangelio. Entonces, sin resurrección, si Cristo no hubiera resucitado, el evangelio es en vano, porque no tendría poder. Pero este evangelio ha sido confirmado con la obra de Cristo. Y la obra de Cristo es eso. La obra de Cristo es que Dios se hizo un hombre, vivió como uno de nosotros, cargó con nuestra culpa allí en la cruz. Él murió por nuestros pecados. Y Él entregó su vida por nosotros, dice, y al tercer día la volvió a tomar. El tercer día resucitó. Entonces la resurrección la podríamos tomar como eso también, ¿no? El sello. La podríamos tomar como la confirmación, la garantía. Es que funciona. Esto, o sea, está confirmado. Y hay, también en 1 Corintios 15, que es un pasaje que habla todo de la resurrección, allí nos dice eso, ¿no? Cristo es la garantía. Cristo es la primicia. O sea, Él resucitó y nosotros podemos tener esa confianza, esa convicción que nosotros vamos a resucitar. ¿Cuál es su esperanza? ¿Cuál es su esperanza? ¿En qué tiene su esperanza usted? ¿Sí? ¿Cuál es su fe? Nosotros hemos conocido al Dios vivo. Nosotros hemos conocido al Dios que nos guía día a día, que de alguna manera nos pone el norte. Y esperamos esto, esperamos la resurrección de entre los muertos. Dice que Cristo va a volver a buscar a su iglesia. Entonces, ya pasando para dar evidencia de esto que estoy diciendo, vamos a hablar un poco de la resurrección como hecho histórico. Entonces, en 1 Corintios 15, que es lo que ahora vamos a leer un poquito, allí todo ese pasaje nos habla de esta resurrección. Y es interesante porque, como decía, o sea, ¿qué importancia tiene la resurrección? Es una importancia capital. Y esto lo dice Pablo. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Y este es el evangelio. Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Ese es el evangelio. Cristo vivió, murió, resucitó con poder. Y esa es la garantía. Y la Biblia nos dice que nosotros vamos a resucitar. Y aquí Pablo, en este pasaje corintio, comienza a dar testimonio. Entonces, ¿por qué digo que la resurrección es un hecho histórico? Por lo siguiente. Nosotros, cuando la historia no es es una ciencia, se podría decir, que no es como la matemática, que no es como la física, que son comprobables. O sea, yo puedo en un laboratorio repetir físicamente hablando, puedo repetir muchos experimentos. ¿Sí? Matemáticamente hablando, también yo puedo demostrar. Químicamente, también. Pero la historia tiene una particularidad, como otra ciencia, que yo no puedo repetir un hecho histórico. Yo no puedo repetir, por decir, no sé, un hecho histórico acá en Uruguay, la ascensión del último presidente, de Tabaré Vázquez. Yo no puedo repetir eso. No puedo meterlo dentro de un laboratorio y hacer que se repita. No. O sea, no se puede demostrar científicamente. Por eso, la historia, ¿en qué se apoya? ¿En qué se basa para decir esto tiene mucho peso histórico? ¿Esto es un hecho histórico? Se basa en documentos, se basa en testimonios. ¿Sí? Entonces, según cuánto testimonio tenga yo, según cuánta evidencia histórica, es qué tan certero, qué tanto peso va a tener ese hecho. Entonces, si nosotros agarramos la resurrección de Cristo, decimos, bueno, examinándola históricamente, ¿no? Nosotros acá, en este pasaje nomás de la Biblia, tenemos muchos testimonios. Miren, yo lo voy a leer. Dice y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció, esto es testimonio de Pablo, ¿no?
dice Pablo, dice, bueno, se le apareció a Pedro, se le apareció a los 12, después se le apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y por último, dice, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. O sea, a Pablo, ¿no? Entonces, ¿qué tiene de interesante esto? O sea, que hay mucho para sacar, ¿no? Pero, por ejemplo, miren esto. Dice, después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún. Este pasaje de Corintio, esta carta a Corintio, y eso también, o sea, está probado históricamente, esta carta que nosotros ahora estamos leyendo en el 2012, se escribió alrededor del 40-50 después de Cristo, ¿sí? La resurrección fue en el 30-33, alrededor ahí, después de Cristo. Entonces, él le está escribiendo a hermanos que dicen, bueno, o sea, el testimonio está vivo. Hay más de 500 personas que lo vieron, dice, y muchos viven aún. ¿Entienden? O sea, él está diciendo, en ese momento le está diciendo a los corintios, dice, o sea, esto es verdad, pueden ir a comprobarlo. Hay más de 500 personas que lo vieron y muchas viven hoy. Vayan a investigarlo ustedes, a ver si no es cierto. Entonces, como hecho histórico, la resurrección es innegable, pero es innegable. Tenemos acá el testimonio de Pablo, también tenemos el testimonio de Mateo. Mateo era un levita, así, que cobraba impuestos para el Imperio Romano, un judío. Tenemos a Marcos, que también. Tenemos a Lucas. Lucas era un médico, o sea, es una persona de una profesión impresionante, con mucho conocimiento. Tenemos a Juan, un pescador. O sea, todos dieron testimonio de la resurrección de Cristo. Y acá también hay otro testimonio que es impresionante, que dice, después apareció a Jacobo. Dice, ¿quién era Jacobo? Jacobo era hermano del Señor. Jacobo era hijo de María. También le dicen Santiago, ¿no? San Jacob, y ahí viene el nombre Santiago, ¿no? Entonces, ¿quién era este Jacobo? Es impresionante, pero usted cuando lee la Biblia, los evangelios, dice que era incrédulo. Él no creía que su hermano fuera el Cristo, ¿no? Él dice en varios pasajes, dice, anda, dice, ¿quién te cree a vos? Y después, impresionante, pero acá la Biblia da testimonio que Cristo resucitado le apareció a Jacobo. Y ahí nosotros vemos después cómo esta persona, Jacobo, de no creer, de ser alguien que era de alguna manera indiferente, que no creía, él escribe la carta de Santiago, o sea, como creyente, y no solo eso, él es apedreado, o sea, él muere por el testimonio. Y esto también es otro testimonio muy fuerte. Cada una de las personas que confesó con su boca la resurrección de Cristo estuvo dispuesto a morir por esa verdad. Entonces eso le da también un gran peso. ¿Por qué? Porque si yo ahora, por decir una manera, me confabulo con 5, 6, 10 y digo, bueno, vamos a decir una mentira, vamos a decir que fulano resucitó, ¿sí? Vamos a decirlo todos nosotros. Entonces, si a mí vienen y está en peligro mi muerte por una mentira, ¿yo la voy a seguir sosteniendo? Yo no sé. ¿Yo voy a seguir sosteniendo una mentira hasta la muerte? O sea, yo sabiendo que es mentira, lo dudo. Cada persona que declaró la resurrección de Cristo, que fue testimonio de la resurrección de Cristo, murió por esa verdad. Murió por esa verdad. Tenemos a Jacobo, que murió apedreado ahí en Jerusalén. Tenemos a Pedro, que murió crucificado, dice, cuando le iban a crucificar, dijo, no, yo no soy digno de morir como el Señor, y lo crucificaron, dice, boca abajo. Y cada uno de los apóstoles, que son 12, a excepción de Juan, que murió en la isla de Patmos, exiliado, todos los demás murieron por el mensaje del Evangelio. Entonces, son testimonio vivo. Y otro testimonio es el del mismo Pablo. Acá dice, porque dice, después apareció a Jacobo, este hermano Jesús, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, dice, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Entonces, Pablo, ¿quién era Pablo? Otro testimonio viviente. Saulo de Tarso se llamaba él. Era su nombre romano, él había nacido en una provincia romana, y era romano, con descendencia judía, o sea, su padre era judío. Entonces él fue instruido
en la religión judía. Él era fariseo, él se nombra a sí mismo fariseo de fariseos, o sea, era un religioso de primera línea. ¿Y él qué hacía? Cuando él perseguía a cristianos, los iba, los prendía, los traía, a algunos lo encarcelaban, a otros hasta los mataban, y ese era él. Pero un día él tuvo un encuentro con Jesucristo resucitado. Se le apareció, y ahí hubo un cambio tan tremendo en su vida, que nosotros tenemos la mayor parte ahora del Nuevo Testamento escrito por Pablo. Y él mismo era un testimonio, y todos lo decían. Todos decían, pero ¿y este que perseguía a la iglesia, este que estaba en contra de ese camino, hoy es uno de ellos, hoy predica el Evangelio? Y él también estuvo dispuesto a morir por el mensaje. Él fue decapitado en Roma. Entonces, si hay testimonio de la resurrección de Cristo, hablando históricamente, sobran. Y eso es impresionante. Es impresionante. Yo acá he dado solamente algunas, ¿no? Y bueno, y así como está el testimonio histórico, innegable, realmente innegable, también tenemos muchas profecías bíblicas que se han cumplido en la resurrección, ¿sí? Y ahora, ya para ir terminando, la Biblia nos habla de que Cristo, cuando dice así, la última parte, ¿no?, del Evangelio de Mateo, y cuando le vieron, dice, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló, acá resucitado, ¿no?, diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoos que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, la obra está completa. ¿Sí? La obra está completa. Cristo vino al mundo, ese es el Evangelio, a morir por los pecados, murió en la cruz por nuestros pecados, resucitó. Y ahí dice, toda potestad me es dada. O sea, hoy el poder está en su mano. Y hoy lo que te dice Cristo, vení. ¿Sí? Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de asumir esta verdad. Y uno cuando empieza a entender, yo estoy, se podría decir, recién empezando, ¿no?, a entender un poquito esto de la resurrección, uno tiene una esperanza realmente que trasciende todo, porque Cristo resucitó. Y nosotros creemos en un Dios vivo, no creemos en un Dios que está en una tumba, no creemos en alguien que, no seguimos a nadie que ya está en su hueso ahí, sino que Él resucitó. Y Él hoy está sentado a la diestra de Dios. Y dice que toda potestad me es dada. ¿Sí? Así que hay que seguirle, hay que ir a Él y morir por nuestros pecados. Bueno, resta despedirnos. Esperamos seguir indagando en la resurrección, que es un tema realmente impresionante. Yo recién estoy pensando en esto, así que bueno, me encantaría seguir aquí. Y bueno, así que resta despedirnos. Gracias por este tiempo que usted nos ha prestado. Y bueno, siempre agradecemos a la producción que nos brinda este espacio también. Así que bueno, estamos despedidos. Que tenga un buen fin de semana. Cuando escuchas en el noticiero que otra guerra acaba de estallar, que millones aún se mueren de hambre, que el ozono ya se va a acabar, que el SIDA mata a mucha gente, que 2 hombres se van a casar, que han hallado al eslabón perdido, que otro loco mata por matar. Necesitas entender que hay alguien que no quiere ver el mundo igual, que no quiere ver correr más sangre, que el racismo pueda derramar. Necesitas entender que hay alguien que su vida vino a derramar, que no quiere ver más en la calle a los niños sin mamá y papá. Y hay una esperanza para el mundo hoy. Hoy es tiempo de llamar.